Pues buenas noches a todos, tardes en México, noches en Colombia y en otros lugares. Nos sentimos muy contentos que estén aquí y estamos de manteles largos porque tenemos al doctor Montoya. El doctor Montoya participó también en nuestro Congreso Internacional el año pasado y estamos muy agradecidos que esté nuevamente aquí con nosotros. Yo conocí a muchos de ustedes porque entré a los grupos del doctor Montoya y conocí gente maravillosa ahí. Y me tocó el honor de estar con el doctor en Chihuahua y la verdad es mucha sabiduría la que tiene el doctor. Hay que Ujú. escucharlo, hay que escucharlo. El doctor tiene un camino bastante largo y enriquecedor con el tema del duelo. Él es psiquiatra y tanatólogo, pero ha hecho mucho por el duelo y ha hecho mucho aquí en México. En Jalisco tiene bueno, a lo mejor voy a decir mal, doctor, pero la Escuela Internacional de Tanatología en Jalisco, me platicaba Juan que ustedes ya habían empezado con lo del código Panda en jardines de niños en Jalisco. El Así tema, es. el tema de hoy del doctor es sobre duelo infantil y duelo adolescente. Y yo aprendí por el doctor Montoya, cuando lo escuché en Chihuahua, que nosotros solemos pensar duelo infantil y nos vamos a pensar que es cuando pierden un ser querido y no nada más es cuando pierden un ser querido. Y hay cosas que nosotros no tomamos en cuenta de los niños o de los adolescentes que pueden estar sufriendo un duelo incluso por un cambio de casa, una mascota, hasta un juguete. Hay muchas cosas que pueden significar un duelo para los niños. Y bueno, yo quiero dejar al doctor Montoya para que él hable. Él tiene muchos premios, reconocimientos, doctor honoris causa, el mérito en Colombia, pero sobre todo su gran corazón de ayudar, porque todo este tiempo, todos estos años, él ha estado ayudando desinteresadamente y le doy la palabra al doctor. Muy bien, muchas gracias por la invitación y a ustedes por participar y unas gracias especiales a mi directora ejecutiva de la Escuela Internacional de Tanatología Jalisco en sede en Guadalajara, que está ahí, Jackie. Un saludito. Bueno, hoy voy a hablarles de un tema que me apasiona muchísimo y que, digo yo, en mi experiencia, el origen del mal de muchísimos problemas, entre ellos, por supuesto, el suicidio. Espero que con esta exposición, larga exposición, eh, entiendan la relación que existe entre estos problemas del adolescente y del adulto y las pérdidas en la infancia. Entonces vamos a empezar. Miren, que salga mi grandecito. Eso aquí es que me gusta. Bien, ahí está las asociaciones que lidero. El G5 Tanatología, que es un monstruo de duelo infantil, el acompañamiento a los niños. Casa Panda y Código Panda. Por supuesto, mi escuela con Jackie, la Escuela Internacional de Tanatología de Jalisco. Bancota, que es una maravillosa figura. Y Thanatos. Bueno, me faltan más cosas porque hacemos muchas cosas, ¿no? Pero sí, cada X tiempo doy una plática semejante a esta con el propósito de que cada año sea el año del reconocimiento del duelo infantil. Y empiezo siempre por esta diapositiva porque escucho todavía personas que dicen y que leen algunos autores que hablan de que los niños son resilientes. Recordemos que la resiliencia, definida como la capacidad que tiene cualquier persona para superar circunstancias traumáticas a las situaciones adversas con resultados positivos, para poder lograr eso se necesitan muy buenos recursos internos y externos. Fíjense que a los adultos a veces no son capaces y los niños tienen muy pocos recursos porque sabemos que las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales. Es decir, los niños no tienen con qué. Lo único que sabemos que le puede dar algo de resiliencia es un apego seguro y no siempre lo consiguen. Y en parte eh, el apego se forma en el primer año de vida y se consolida en los 3 primeros años, de tal manera que las pérdidas en la infancia también ocurren en un periodo de un proceso de vinculación muy frágil
que está muy sujeto a cambios drásticos. La pérdida en sí, miren, esto quiero que se lo metan bien en la cabeza. La pérdida en sí no es tan traumática, por mucho que lo sea, como sí puede serlo el hecho de que quienes les acompañamos, ya veremos las consecuencias, es lo que vamos a ver, las consecuencias de un acompañamiento inadecuado o nulo de las pérdidas en la infancia. Pero también hay que recordar que no podremos cambiar los efectos devastadores de las pérdidas en la infancia mientras nosotros, sus adultos cuidadores, no sanemos nuestros propios duelos. Y la gente no quiere hacer eso porque le duele, porque no dispone del recurso apropiado, por cualquiera que sea la razón, ¿no? Porque además vivimos en una sociedad negadora de emociones y negadora de la muerte, por supuesto. Entonces será muy difícil que puedan ayudar al niño si ellos mismos no sanan sus propios procesos. Hay aflicción, recordemos, hay aflicción por todo lo que se pierde y se desea que retorne. Por ejemplo, un juguete, la madre, una mascota o la dignidad y el respeto. Las pérdidas y el duelo son de hecho una constante en la vida humana. De esas, casi siempre la gente dice, es que lo único obligatorio es morirse. No, yo he aprendido hasta ahora morirse, perder seres queridos y la vida nos deja crecer, pagar impuestos, envejecer y equivocarnos. Y seguramente me faltan más cosas que son obligatorias, pero si hay dos de todas esas que tienen que ver con este tema y es algo que la gente no quiere, pues como saber mucho. Para que exista un duelo, y por aquí podríamos partir para entender el proceso, se requieren obligatoriamente dos condiciones. Primero, tiene que existir conciencia de pérdida. La persona tiene que darse cuenta que perdió algo, porque si no tiene conciencia de pérdida, pues no va a hacer ningún duelo. Y tiene que haber un deseo de retorno del objeto perdido. Si no hay deseo de retorno al objeto perdido, pues tampoco habrá duelo, ¿no? Sin ellas no existe un duelo. Y así lo podemos aplicar a ciertas edades y ciertas condiciones para entender cuándo es que hay un proceso de duelo. No todas las pérdidas, como decía Maite al principio, son por muerte, porque invitamos mucho a las familias a que traigan sus niños a nuestros grupos de duelo, a Pepe Grillo concretamente, como les mostraré al final. Dicen, pero es que mi niño no se le ha muerto nadie. Es que las pérdidas no solamente son por muerte. Miren, 8 grandes bloques de pérdidas, algunas de poco impacto en su vida, otras de mediano y gran impacto, como puede ser el hecho de que un niño pierda a su papá, por decir algo, pero su papá está en otro país en situación irregular hace 10 años, manda dinero y tiene contacto de vez en cuando con el niño. Bueno, pues se muere ese papá, va a tener un efecto, por supuesto, en el niño y en su entorno social. Pero sería muy diferente si el que muere es ese papá que le despierta todos los días por la mañana, que le prepara el desayuno, las lonches, lo lleva a la escuela, lo recoge, juega balón con él, le compra nieve. Llega a la casa y le arregla, le ayuda con las tareas y por la noche le lee un cuento. Esa será una pérdida de gran impacto. Y eso no significa que no quiera a su papá o que el otro. Muy importante entonces conocer todo ese tipo de pérdidas. Las primeras, las pérdidas relacionales, muerte, pérdidas por muerte, pérdidas relacionales por muerte, muerte del padre, del abuelo, del hermano, del amigo, del compañero de clase, del profesor o de la mascota, o no disponibilidad de cualquiera de los anteriores por alcoholismo, drogadicción, prisión, divorcio y en el caso de las mascotas, extravío, robo u otras razones. Así vamos viendo que no todo es por muerte. Pérdida de objetos externos, juguetes favoritos, cualquier cosa que sea de valor para el niño. Y recordemos que quien le da el valor a los objetos es el niño y no nosotros. Ese carrito de bomberos que ya no tiene ni ruedas, que nos parece que mejor tirarlo y comprarle otro. Y se lo tiramos y el niño le hace un duelo porque ese juguete se lo regaló su padre en un momento muy importante para el niño, en un momento crucial y tenía un valor emocional que no se contempló y le hace su proceso. Pérdidas ambientales, ya sea por desastres naturales, que son generalmente pérdidas múltiples, que comportan no solamente pérdidas humanas, materiales de espacios, de amigos, de lugares, etcétera. Mudanzas, cambio de colegio,
que implica cambio de espacios físicos, de compañeros, de un ambiente, de unos maestros, cambio de casa, por ejemplo, una mudanza, perder ese parque donde íbamos a jugar, a los vecinos que eran nuestros amigos, etcétera. Y separación de la familia, pues por cualquiera que sea la razón, porque se va el padre a trabajar a otra parte o en el cambio de la estructura familiar porque llega un nuevo miembro de la familia, no solamente un hermanito, sino que la abuela enviudó y se viene a vivir con nosotros, o la tía que enviudó también se viene a vivir con nosotros y cambia la estructura familiar. Estas que son gravísimas, pérdidas del sí mismo, no solamente de partes físicas, sino de la autoestima, que generalmente involucran la necesidad de un equipo multidisciplinario para este acompañamiento. Desafortunadamente, tan extendido que está estas pérdidas en nuestro mundo. Pérdida relacionada a habilidades y destrezas, como retrasarse en la escuela que antes te obligaban a perder el año y te perdías a tus compañeros, esa compinchería que había en el descanso, etcétera, etcétera, y ahora eres el viejo del salón y te hacen bullying, lo que sea, ¿no? No ser escogido para el equipo de deportes, cualquiera que sea la razón, con tanta ansiedad que queríamos jugar y no nos eligen para ese partido. Sufrir acoso por cualquiera que sea la razón, sobrepeso, trauma, enfermedad, discapacidad, dislexia, déficit de atención y otras alteraciones similares. Pérdida relacionada a los hábitos, pérdida de la rutina diaria. Sabemos que la rutina le da mucha seguridad a los niños, entonces cualquier cosa que altere su rutina puede alterar, no. Crisis evolutivas o del desarrollo donde ya, por decir algo, dejas de ser niño, niña y pasas a ser un hombrecito, una mujercita, ¿no? Y pierdes ciertos privilegios. Para otros, obviamente, habrá ganancias. Cambio de patrones alimentarios por dietas medicadas, a veces súper crueles para los niños, por ejemplo, si le diagnostican una diabetes, cero azúcares, una migraña, cero chocolates, una alergia, una intolerancia al gluten. A veces son terribles esas dietas. Empezar o terminar la escuela para algunos niños puede ser muy traumático, salir a vacaciones, por ejemplo, porque en su escuela era el famoso portero del salón que había tapado muchos penaltis y era muy conocido y llega a unas vacaciones largas donde está en cuatro paredes, en puro cemento. Accidentes o incidentes escolares que conllevan también una alteración drástica de la rutina y de los hábitos. Protección del mundo de los adultos. Pérdida del modelo de rol. Hoy día las familias más comunes son las familias monoparentales, pero también tenemos familias homoparentales en donde aún no hay estudios claros que nos hablen si hay alguna alteración en la adquisición de ese rol, estudios a largo plazo, prospectivos. Falta de motivación para el trabajo escolar por modelos educativos inadecuados. Un niño que tiene que está por encima del promedio o que está por debajo del promedio y la escuela no se ajusta a sus necesidades. Elección de la violencia como una forma de solucionar problemas. Ya hemos visto que la violencia ha llegado a los colegios y ya no es ese lugar pasivo, ese sitio seguro. Y que incluso ir a la escuela puede producir miedo porque está rodeada de delincuentes que te ofrecen drogas o te acosan por la que sea. Y pérdida de la privacidad cuando ponen en evidencia en las redes sociales, pues esas imágenes o hasta esos comentarios que dejas de ser un ser anónimo y te exponen, ¿no? Al escarnio público. Y finalmente las pérdidas espirituales, donde hay mucha pérdida de la esperanza, ya. Yo recuerdo aquí en la época de Pablo Escobar, pues no había esperanza, los muchachos, la esperanza de vida era por ahí de 18 años o 17 y no había esperanza de nada, vivir que es un ratico como la canción de Juanes. Los niños de la guerra, ustedes han visto las caritas de los niños de Gaza, las caritas de los niños de Ucrania y de nuestros propios países con la guerrilla, ¿no? O niños testigos de la violencia descarnada, terrible, o como la canción que subíamos a una de los chats y los niños en la zona de los narcos. La explotación infantil en nuestra Latinoamérica y en todo el mundo.
Increíble, ¿no? Hasta casi que niños de brazos que se utilizan para pedir dinero. Y muchos niños tienen pérdida de... Se ha perdido mucho ese espacio de algo en que creer. Entonces, como ustedes ven, no solamente son pérdidas por muerte, la vida es un duelo constante. Fíjense esto, el impacto de las pequeñas pérdidas en nuestro mundo personal, la forma en que reaccionamos y el cómo los demás reciben la forma en que nos expresamos, así como las estrategias que utilizamos o que los demás nos presentan, van a influir notablemente en la forma en que abordaremos aquellos grandes duelos que la vida nos va a traer por delante, nos va a poner por delante. Así nunca desprecies esos pequeños duelos a los que diariamente la vida te expone. Son maravillosos ejercicios que buscan prepararte para lo que se viene. Pero como hago yo siempre la misma pregunta, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes eran chiquitos de ese adulto amoroso que tenía tiempo para ustedes, que se acercó cada vez que ustedes tenían una pérdida, un compañerito que se fue, un juguete que se perdió? Una mascota que se murió, un abuelito que se murió? ¿Se acuerdan de ese adulto amoroso que se sentó al lado de ustedes a enseñarles estrategias de afrontamiento efectivas como la silla vacía, como la aflicción compartida, como la atención dividida, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan de ese adulto? Seguramente la mayoría no se acuerdan porque ese adulto no existió y nos tocó aprender qué tipo de estrategias, las que veíamos y aprendimos por imitación, por aprendizaje vicario de nuestros adultos, que son las que conocemos como estrategias de negación, que incluyen la negación propiamente dicha, la represión, la supresión, la proyección, el desplazamiento, la regresión y la formación reactiva, que son estrategias que puntualmente sirven, pero no son estrategias resolutivas, sino que aplazan las cosas. Por eso hay que ir enriqueciendo ante cada circunstancia, ante cada pérdida, nuestras estrategias de afrontamiento. Bueno, pues cuando yo estudié medicina hace muchos años, ya tengo más de 40 años de ser médico, 41 y pico, pues todavía se pensaba que el sistema nervioso central de los niños recién nacidos era muy inmaduro y no sentían dolor. Eso en relación con el dolor físico, por eso les pegaban en las nalguitas o le pinchaban las plantitas de los pies varias veces, no importaba porque se decía que no sentían dolor, para sacarle esas muestras de sangre para el tamizaje de enfermedades congénitas. Y eso que no estamos hablando del dolor emocional, menos todavía, ¿no? Pues sabemos que sí hay ciertas diferencias, ¿no? Sabemos que a nosotros los adultos el dolor de perder lo que amamos es un dolor total, nos duele biológicamente, físicamente, psicológicamente nos duele, es un dolor social, familiar, espiritual, nos duele el pasado, el presente y el futuro. Y en los niños ven ustedes que hay algunas diferencias. Quizá donde más les quiero llamar la atención es que a los niños les duele el presente, el ahora. Y eso es una diferencia notable que de hecho es una de las estrategias de afrontamiento para los adultos en duelo. El hecho de que el niño viva en el presente. Pero también los factores que modifican la respuesta a la pérdida no tienen el mismo impacto en nosotros que en los niños. Para un adulto, el factor más importante que determina la respuesta a la pérdida es lo que nosotros llamamos el nivel de apego, las características del vínculo. Porque en el fondo lo que duele es lo que la pérdida signifique para cada persona en términos de compromiso de su mundo personal. Para nosotros es muy importante el apego. Recordemos, como les dije hace un rato, que el apego se forma en el primer año de vida y se consolida en los primeros 3 años. Entonces, las pérdidas en la infancia ocurren en un periodo de gran fragilidad en el proceso de vinculación, que es absolutamente esencial para una personalidad y una vida mentalmente sana. Características de la muerte, por supuesto, no es lo mismo una pérdida súbita, inesperada, que una muerte anticipada. Sabemos que las pérdidas súbitas o inesperadas producen un mayor estado de shock emocional, mayor aturdimiento, anticipada que permite cierto periodo de adaptación. No es que duelan más, producen más estado de shock, con lo cual el proceso puede afectar más al cuidador primario en caso de una muerte súbita y lo puede dejar en tal estado de shock que sus labores de crianza se alteren, ¿no? O se interrumpan. La personalidad, por supuesto, así que aquí sí que vale decir el hecho de que todos somos distintos. Como todos somos distintos,
todo duelo es diferente y en el niño pues entra el carácter también a ser un factor importante que va a determinar la respuesta a la pérdida. Pero aquí también hay que rescatar ese estereotipo que todavía se sigue mencionando y que los canadienses bautizaron hace unos años como el modelo macho man, la respuesta típica del hombre, en la cual el hombre utiliza mecanismos muy racionales, muy intelectuales. Aquí no pasó nada, hay que seguir para adelante, todo el mundo se recupera y eso puede generar conflictos. Si no conocemos que a veces los hombres y las mujeres expresamos las cosas diferente. No estamos hablando de que duela más o que duela, puede llegar a ser distinto. Participación en el cuidado del familiar, pues sabemos, sobre todo para los cuidadores primarios, que cuidar puede ser extremadamente agotador y la persona puede quedar sin energía suficiente para iniciar un proceso, con lo cual ese cuidado va a retrasar el inicio del proceso. Sabemos también que en la infancia, aquellos niños a los que se les anima a participar en el cuidado de los adultos enfermos por supuesto, con su aceptación y con actividades acordes a su edad, pues tienen duelos con mejor resolución que aquellos a los que se les oculta, que se les esconde, que se les envuelve en un misterio lo que está pasando con su adulto, porque recordemos que por culpa del pensamiento mágico y el egocentrismo, eso lo va a relacionar el niño con sí mismo. Algo le pasa a mi mamá y debe ser mi culpa. Recordemos que el pensamiento mágico y el egocentrismo predomina en toda la infancia, desde cerca de los 2 años, por lo menos hasta los 12 o 14 años. Recursos internos y externos. Ya vimos que los niños carecen de suficientes recursos internos y externos. Ahora miraremos qué recursos cuenta el niño para defenderse de los eventos estresantes. Sabemos que los mejores resultados se dan en todo proceso de duelo cuando hay suficientes recursos internos y externos. Interferencias en la comunicación, por supuesto. Una de las cosas que más afecta, sobre todo las pérdidas por muerte, es la forma en que nos comunicamos. Y es típica esa frase de, no, doctor, yo no lloro delante de mis niños para que mis niños no se angustien más, pobrecitos. Y los hijos terminan haciendo lo mismo para no angustiar a la madre olvidándonos en una cosa, y es que los seres humanos nos comunicamos a tres niveles: verbal, no verbal y paraverbal. Y lo verbal, lo que le decimos al niño, solo es el 7%. El 93% de lo que le estamos diciendo es no verbal y paraverbal. Y resulta que los niños son los más expertos lectores de este mundo en leer la comunicación no verbal y paraverbal, que cuando el niño ve que no hay coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal, lo relaciona con él. Algo le pasa a mi mamá y debe ser culpa mía. Que vamos viendo las consecuencias que tiene esa falta de comunicación. Obviamente, una interferencia en la comunicación va a llevar a que el niño se aísle o lo aislemos y sea un duelo solitario con todas las consecuencias que eso trae. Crisis concurrente, cualquier otro problema que tengamos, y si son muchos los problemas, se puede colapsar la capacidad de afrontamiento del cuidador, con lo cual pues va a haber peor pronóstico para el niño. Rol del fallecido, como les decía en el caso del niño, con ese papá que hacía tantas cosas, obviamente a más roles, más compromiso va a haber en ese proceso y más difícil llega a ser. Lo mismo que esas son pérdidas secundarias. La pérdida primaria es la muerte del papá y las pérdidas secundarias son el papá despertador, el papá gourmet, el papá Uber, etcétera, etcétera. En la infancia, a diferencia de la vida adulta, primero tenemos que abordar las pérdidas secundarias y luego ya nos ocupamos de la primaria. Previamente, esto se lo debemos al que yo considero el más grande de los teóricos del duelo, que acabó de morir el año pasado a los 93 años, Colin Murray Parks, que trabajó con Bowlby, fue el psiquiatra de planta del San Christopher Hospice, el primer hospicio moderno en el mundo. Era un tipo genial y él nos dejó muchas cosas, entre ellas el hecho de que los seres humanos tenemos la tendencia a repetir las mismas estrategias que utilizamos en duelos pasados. Y él decía, la forma en que abordamos los duelos pasados influye de forma notable en cómo abordamos los duelos actuales. Para que vean que a veces las dificultades en el proceso de duelo que yo estoy teniendo no necesariamente es por las particularidades de la pérdida, sino por la estrategia que estoy utilizando, que puede no ser la más adecuada. Y le da el concepto de muerte, que eso cambia con la edad, como vamos a ver enseguida. Entonces, como ustedes ven, hay muchos factores que van a incidir en la respuesta que los seres humanos y los niños tienen.
Eh, Cuando uno se pone a leer sobre el concepto de muerte en la infancia, se pega una enredada porque empiezan a hablar de que de esta edad de 0 a 3, de 0 a 18, y se confunde uno con tanta fecha. Bueno, pues hay cierto acuerdo entre los que trabajamos en este tema, que antes de los 4 años no hay un concepto de muerte claro, pero sí, los niños más chiquitos saben tres cosas. Primero, la muerte es separación o abandono de su ser querido, sin embargo, él no sabe exactamente por qué. Lo segundo es que hay una alteración en su rutina. Y tercero, lo primero que comparamos los seres humanos, la muerte, es que lo que está muerto no se mueve. Muerte es inmovilidad y vida es movimiento. Por eso la respuesta más característica del duelo en la infancia es la hiperactividad, mostrando vida, huyendo de la pasividad, que es la muerte. Entonces, para tener en cuenta esto en los menores de 4 años, a partir de los 4, más o menos hasta los 7, por primera vez un concepto de muerte en la infancia y es la idea que tiene el niño de que la muerte es separación del papá o la mamá, pero eso todavía es reversible. Sin embargo, aquí ya su pensamiento mágico comienza a fastidiarlo. Te separaron de tu papá, debe ser porque hiciste algo para que te separaran de él. Ah, tu papá te abandonó, debe ser que no eres objeto de amor. Por eso te abandonó tu papá. El hecho de que un niño crezca con esto es terrorífico. A partir de los 7 y más o menos hasta los 12, el concepto de muerte que se tiene en la infancia es que la muerte es un castigo por malas acciones, por algo que el niño hizo o no hizo, dijo o no dijo, pensó o no pensó. ¿Por qué piensa de esta manera? Por el pensamiento mágico, que es la idea que tiene el niño de que su pensamiento es todopoderoso y el egocentrismo que le hace creer que todo tiene que ver con él, que él es el centro de todo lo que pasa. Estas dos formas de pensamiento hacen parte del desarrollo del pensamiento, no son formas lógicas de pensar. Ese pensamiento mágico y egocentrismo, cuando nos acercamos alrededor de los 12 años, va a empezar a ser sustituido por el pensamiento racional, además de que a esta edad desde Piaget aceptamos que se acepta el pensamiento, aparece el pensamiento abstracto, donde empieza a entender cosas abstractas como es la muerte, que es un concepto sumamente abstracto. Pero cuando comienza a aparecer el pensamiento racional, les pongo el ejemplo, un niño de 10 años puede decir, mi papá se murió porque él me regañó y yo pensé que se moría, que se fuera y por eso se murió. Y el pensamiento racional te dice, no, 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 el papá se murió porque se cayó por las escaleras, se golpeó la cabeza y se murió. Pues el pensamiento mágico, el pensamiento racional, que diríamos, no, ya llegamos a una buena época, viene con su carga, que son ni más ni menos que las distorsiones cognitivas que están ligadas al pensamiento racional y que afectan y alteran al adolescente. A partir de los 12 a 14 años ya es el concepto adquiere el concepto de muerte adulto. Pero, como les decía, la muerte es un concepto muy abstracto. Y para entender un niño la muerte, pues tiene que saber que la muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional. El primero que trabajamos, que solemos reforzar o introducir si el niño no lo tiene todavía, es el de no funcionalidad, que significa que cuando una persona se muere o algo se muere, el cuerpo ya no funciona, ya no tiene frío, calor, dolor, ya tiene que comer, no tiene que hacer tareas, no tiene que tomar refresco. Y el último que se logra es el de permanente, el del para siempre, que se logra alrededor de los 10 12 años aproximadamente. Una vez escuchaba yo una psicóloga que decía, es que el niño debe asumir la muerte. Y la pregunta es, ¿a cuál muerte te refieres? A medida que el niño va creciendo, va adquiriendo cada uno de los 5 subconceptos que componen la muerte hasta adquirir una idea adulta de la muerte. Por ello, al referirse al hecho de que el niño debe asumir la muerte, ¿a qué muerte se hace referencia? A ese niño que solo entiende un concepto, al que entiende dos, tres, cuatro o cinco subconceptos. Por ello, siempre antes de tomar de tomar una dirección en particular en lo que respecta al duelo de niño, deberíamos de investigar esos subconceptos. De lo contrario, puede no entender lo que se le dice o incluso le podríamos hacer daño. Yo a mis estudiantes del diplomado de lo infantil que tenemos en la escuela,
Muchas veces les digo, a ver, díganme cuáles son las fases del duelo en la infancia. Tienen tiempo para que busquen y me salen con un montón de fases. Pues recordemos que debido a su incapacidad de comprender el concepto de muerte adulto hasta los 12 años, los niños no pueden vivir las fases de duelo adulto porque no lo entienden así. Todavía no le he puesto nombre, pero en la infancia no hay fases de duelo. Hay una serie de síntomas que sí son, que veremos ahorita cómo son las características de su aflicción. Sin embargo, si la muerte no fuera sino dolor, no sería tan complicado, porque para eso existen médicos, brujos, yerbateros, bioenergéticos, chamanes que estarían dispuestos a mandarnos un montón de cosas para ayudarnos a calmar el dolor. Pero como les decía, la muerte es especialmente difícil no porque duela, sino porque la muerte destruye nuestro mundo en mayor o menor medida según lo que la persona que murió participase de él. Y la pérdida va a destruir en mayor o menor cantidad, en especial la realidad de ese niño, seguidamente su personalidad que va a afectar sobre todo el proceso de vinculación y un poco menos su sentido de vida. Y requerimos buscarle al niño un soporte para cada una de estas tres dimensiones. Durante este periodo es esencial crear para el niño una base segura, sólidamente constituida mientras pasa este momento tan difícil. Y casi siempre dejamos a los niños a cargo de la tía que tiene artrosis porque no hay quien más los cuide, o al adolescente de 14 años que se pasa todo el tiempo mirando su celular. No podemos permitir que en momentos tan críticos dejar a los niños con personas que no saben nada de duelo infantil. Y recordemos que el mundo personal del niño es su familia, el juego y la escuela. En el adulto, el vacío de la pérdida debe llenarse predominantemente desde el interior, desde lo que quedó de su realidad, sentido de vida y personalidad. Si bien en el niño sucede lo contrario, debe llenarse predominantemente desde el exterior, porque lo que tiene en el interior es muy pobre. Así, y esta es una sentencia terrible, debes tener cuidado con lo que al niño le das, pues será con ello que su integridad. Aquí están los efectos de la pérdida en el proceso de vinculación. Vamos a ver una niña de 7 años que había desarrollado, por decir algo, 15 vínculos con su mamá, pero ya su mamá se murió. Entonces se interrumpen, se rompen esos vínculos. Luego, como estaba solamente, tenía 7 años y tenía que desarrollar otros vínculos con esa mamá, pero esa mamá ya no está. Entonces ahí ya no los va a poder formar con ella. Y por otra parte, había un vínculo que estaba por desarrollarse, pero falta una de las partes y queda como un apéndice bailando y se pega lo que sea, ¿no? Por eso, esta interrupción en el proceso de vinculación va a tener un efecto más o menos grave en la construcción de cada una de las tres dimensiones de su vida personal, de su realidad, sentido de vida y personalidad. Aquí también significa entonces que las figuras de apego secundarias son fundamentales para minimizar en alguna medida el impacto de la infancia. Si se murió el abuelo, pues las figuras de apego secundario más importantes serán los tíos hombres y si se murió, perdón, el papá, las figuras de apego secundarias más importantes serán los abuelos hombres y los tíos hombres. Pero si fue la abuela, pues las tías, perdón, si fue la mamá la que murió, las abuelas, mujeres, y las tías serán las figuras de apego secundario más importantes, pero casi, bueno, a veces espontáneamente en las familias se activan, pero no se les reconoce el importante papel que tienen las figuras de apego secundario cuando hay una muerte. Para complicar más el proceso del duelo, sus reacciones propias a la pérdida se van reforzadas por la alteración en su rutina, por la ausencia de un cuidador tolerante, comprensivo y conocedor de su situación y por la alteración observada, particularmente en los erráticos mensajes no verbales y paraverbales que ve de sus adultos. Por eso una de las quejas más comunes del duelo en la infancia es que el niño te diga, yo quiero volver a tener a mi mamá, yo quiero volver a tener a mi papá como eran antes, porque ya no son los mismos. Pues fíjense, le vamos añadiendo problemitas. ¿Qué estrategias utiliza el niño para defenderse? Bueno,
Debido a que las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, el niño solo puede contar con las siguientes estrategias para defenderse de lo que le sucede. Conducta regresiva, pierde el control del esfínter urinario, se comporta como un bebé, pide biberón, pide que lo carguen, que lo mesan, gatea, balbucea, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño, la inquietud psicomotriz, que es esa hiperactividad, y la conducta desorganizada que veremos ahora más adelante, los trastornos conductuales asociados al duelo. ¿Y qué es lo que el niño suele recibir como respuesta? Pues daño, la coacción, etcétera. Y el niño se está defendiendo. Es de capital importancia para su futuro emocional la respuesta que recibe de sus cuidadores a cada una de estas conductas. Hasta pela le dan porque pierde el control de esfínteres, sin saber que es que no tiene con qué más defenderse. ¿Cuáles son los efectos del duelo en la salud mental del niño? Vamos a verlo aquí desde el punto de vista de la neurofisiología del duelo, porque es un aspecto muy desconocido por muchas personas. Sabemos que el duelo es un estrés y que la respuesta de estrés es una respuesta muy primitiva que no evolucionó y que sigue produciendo la misma cosa, una respuesta básicamente de lucha y huida que se desencadena como consecuencia de unas alteraciones, unos mecanismos neurobiológicos a nivel del cerebro, que básicamente conocemos como la cascada del estrés, que es la activación secuencial de esos tres ejes. El que se activa es el neural, seguidamente el neuroendocrino y por último el endocrino. ¿Qué hace el eje neural? Produce una hiperactivación del sistema nervioso simpático y una hiperactivación del sistema nervioso periférico. Eso dura por ahí media horita. ¿Qué hace el simpático? Acelera el corazón, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el flujo sanguíneo se retira del aparato digestivo y se va a los músculos y a las vísceras y se produce glucosa. Y el sistema nervioso periférico contrae los músculos. Aquí es donde enseñamos siempre que el agua fría es una excelente estrategia para apaciguar al simpático. Pero eso dura por ahí media hora y aquí es donde viene quizá lo más importante de cara a lo que les quiero explicar y que comienzan esos cambios hormonales. A la media hora, entre 20 y 30 minutos, ante la gravedad de la situación, el sistema nervioso central manda una señal a las suprarrenales para que energía más poderosa para enfrentar este fenómeno tan complejo. Entonces comienzan a producirse grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina que traen muchas consecuencias, pero la función fundamental de estas hormonas es producir una respuesta motora, que en los niños se ve con esa hiperactividad, que afortunadamente se mueren. A mí no me preocupa cuando llegan a la consulta diciendo que es que el niño está muy inquieto. Me preocupa que me digan que no se mueve, que está muy quieto. Eso sí es francamente preocupante. El exceso de adrenalina y noradrenalina en los adultos va a afectar sobre todo el sistema cardiovascular y el resto de las hormonas, el aparato digestivo. De hecho, aumenta la mortalidad cardiovascular en adultos, más de 21 veces el riesgo de sufrir un infarto cardíaco o un accidente vascular cerebral. Pero esto tampoco puede durar mucho tiempo. En promedio dura entre 1 y 3 meses, dependiendo un poco de la respuesta motora que tenga el sujeto ante lo que está viviendo. Entonces, el sistema se las ingenia o parecido al efecto que producen la adrenalina y noradrenalina, pero a un menor costo para el sistema. Entonces comienza la producción de hormona de crecimiento, hormona tiroidea, de oxicorticosterona, corticosterona, aldosterona, vasopresina y la más compleja de las hormonas, que es el cortisol. Cortisol se produce todos los días, por supuesto, pero a los niveles de estrés tarda entre 1 y 3 meses en producirse. Entonces, en el adulto los sistemas más afectados son el cardiovascular y el digestivo, pero preguntémonos, ¿cuál puede ser el efecto de mantener estas hormonas que no tendrían por qué estar elevadas en un cerebro que apenas se está configurando, donde hay una gran poda constante de neuronas? Pues sabemos tres cosas. Los efectos de estos niveles hormonales elevados se relacionan con hipocampos y amígdalas de menor tamaño. Eso ya está comprobado, así como un récord
números. Entonces vean dónde está el caldo de cultivo de muchísimos problemas de los adolescentes y los adultos. Si el hipocampo y las amígdalas no se desarrollan adecuadamente, esto significa, entre otras cosas, que serán niños, jóvenes y adultos con una pobre integración de sus emociones, pobre valoración del significado emocional de las experiencias, pobre control de las emociones y sentimientos, pobre inhibición de conductas erráticas, pobre generación y recuperación de recuerdos. Además, tendrán una errática vinculación de contenidos con ciertos valores positivos o negativos y una incapacidad para generar respuestas de satisfacción o miedo. Y por supuesto van a vivir menos años por el recorte de los telómeros. Grave. Pero sigue la gente diciendo que es que a los niños no les pasa nada porque desconocen un mecanismo muy común en la infancia relacionado con la ausencia de recursos que se llaman los bloques congelados de tiempo, que ahora miraré. El niño se aflige, por supuesto que tiene sus síntomas. Cuanto más pequeño el niño es, más orgánico tiende a ser su duelo y cuanto más grande es, más afectivo y cognitivo tiende a ser, ya copiándonos a nosotros. Sabemos que los niños se ponen tristes, pero el duelo en la infancia es así es que lo enseño yo. Es breve, intenso y recurrente, porque los niños no toleran sentimientos dolorosos durante largos periodos de tiempo. Por eso hacen duelos breves, intensos y recurrentes. Y habitualmente las muestras de su aflicción se manifestarán en su comportamiento jugando o con el dibujo. Algunos de los fenómenos más destacables de su aflicción, particularmente en los más grandecitos, puesto que en los pequeños predominan la hiperactividad, son los siguientes. Incredulidad. Sí, el niño le cuesta creerse. Es la primera respuesta. La primera respuesta ante la muerte no es, ante la pérdida, no es la negación, es la incredulidad. No cree lo que le está pasando. Esto no puede pasarle a él, es un error. Y el niño se va a mover seguidamente en que a ratos acepta y a ratos niega y usará la negación como la hacemos los adultos. Cuando el nivel de angustia es muy grande, pues usamos la negación porque es un mecanismo muy versátil. O lo podemos observar esta incredulidad, la podemos evidenciar observando su juego. En esos juegos repetitivos de opuestos, está, no está, ahí está procesando su incredulidad. Anulación psíquica, por supuesto, muy común. Uno de los síntomas más característicos de la aflicción aguda, que es la incapacidad temporal para procesar la información cognitiva de manera adecuada en tiempo de crisis. Es decir, como decimos en Colombia, a uno se le cierra el entendedero. No entendemos muy bien, no coordinamos. Fenómeno temporal en donde la capacidad de comprensión se ve alterada y el niño, para su interacción con el medio, está sujeto a los estímulos que le aportan. Otra cosa que apoya por qué los niños son tan sensibles y tan expertos lectores en leer la comunicación no verbal y paraverbal. Las oleadas de angustia aguda. Por supuesto que normalmente se dan en forma de pataletas eh, súbitas y llenas de pataletas o berrinches, que se llaman en otras partes. Despersonalización, síntomas de despersonalización, desrealización, sí, se sienten raros. Te puede llegar a decir el niño, es que me siento como raro, las cosas me las cambiaron, todo me lo cambiaron, no sé qué me pasa, todo es extraño, irreal, no entiendo lo que me dicen, me siento como lejano, veo las cosas que son en blanco y negro, desteñidas, y, hombre, y eso pues uno se puede asustar. Eso tiene como fondo la ansiedad y no va a pasar nada, pero si no lo conocemos, nos parece como muy psicótico. Pensamientos obsesivos, sí, el niño repasa lo que le sucedió y a veces pueden ser hechos muy... Si no conocemos la estrategia de la competencia de estímulos, pues el niño o el adulto lo puede pasar mal con esos pensamientos terribles repetitivos. Pero cuando el niño ignora lo sucedido, porque dicen los adultos, algunos adultos, no le digan nada al niño, no lo lleven para protegerlo del dolor. Cuando el niño ignora lo sucedido porque no se le ha dicho, se le ha excluido o mentido al respecto y no se le permite ver el objeto o la realidad de su dolor, estos pensamientos son sustituidos por fantasías obsesivas. Es decir, el niño se empelicula y arma películas a veces terroríficas sobre lo que está pasando, en la que él
es el principal causante. Si un niño quiere ir a una sala de velación, primero preguntémosle, ¿quieres ir? Si tiene capacidad de decidir, si no tiene capacidad de decidir por sí mismo, que son los menores de 4 años, se hará lo que el adulto le parezca oportuno en ese momento. Pero si tiene capacidad de decidir, pero antes de que decida, expliquémosle qué se va a encontrar. Es una sala muy grande, muy fría, hay mucha gente llorando y la gente dice, ¿y si es bueno que el niño vea la gente con tanto dolor? Recordemos que en el duelo las cosas no son buenas ni malas, o son de utilidad o no le sirven al niño. Pero si un niño ve que los adultos cuando estamos afligidos nos consolamos mutuamente, eso es un aprendizaje positivo. Lo que debemos es evitar la exposición a las manifestaciones muy dramáticas, ¿no? La que hace el famoso show, que se desmaya, que grita, que se tira de los pelos, que se tira al suelo, etcétera. Y tampoco es tan grave. Si el niño ve eso, nos retiramos con él y le decimos, mira, mi amor, a veces a la gente cuando está muy, los tres muy angustiada, puede pasar eso, pero verás que un ratico estará bien y que no le va a pasar nada. Y eso no te va a pasar ni a ti ni a mí porque estamos juntos. Y ya, y no hay que armar el show, que saquen a los niños, que a veces se ven cosas bien simpáticas en eso. Pero un cuerpo, pues expliquémosle antes de que lo vea que estará rígido, pálido, inmóvil. Y eso se llama un momento pedagógico, porque es el momento, si el niño ve el cuerpo, que nunca se debe esforzar, por supuesto, es el momento de introducir o reforzar el subconcepto de no funcionalidad. Por eso se llama un momento pedagógico. Síntomas físicos que son consecuencia del exceso de una energía superpoderosa que es la adrenalina y noradrenalina que no se está consumiendo de manera adecuada. Sed, respiración suspirante, debilidad muscular, llanto, temblor incontrolable, perplejidad y trastornos del sueño y del apetito, manos frías y sudorosas, náuseas, aumento en la frecuencia urinaria, diarrea, bostezos, palpitaciones, mareos. Enojo por la pérdida del objeto amado, por supuesto. La primera respuesta de enojo, porque en el duelo hay varios tipos de enojos, esta primera respuesta busca el retorno del objeto perdido. Y bueno, ya tipos de enojos. Muchas preguntas sin respuestas, pero el niño no se hace las mismas preguntas o la misma pregunta que nos hacemos del adulto del por qué o del para qué. El niño hace tres preguntas que tenemos que manejar los adultos que le acompañamos. ¿Lo hice yo? ¿Me puede pasar a mí, a mi papá o a mi mamá? ¿Y quién va a cuidar de mí? Son tres preguntas claves, pues, para trabajar con el niño. Culpa, por supuesto. No debe olvidarse que por la presencia del pensamiento mágico y el egocentrismo, la culpa irracional es muy notable a esta edad y a cualquier edad hay que decirle al niño repetidamente, bueno, repetidamente no significa varias veces al día, semanalmente al menos, si ese sentimiento aflora. Nada de lo que tú pensaste o no pensaste, dijiste o no dijiste, hiciste o no hiciste, tuvo que ver con lo que está sucediendo. La presentación simultánea de muchos de estos síntomas puede llegar a ser aplastante para el niño, que le produce una impotencia tal que se ve obligado a congelar, a guardar temporal o definitivamente todo lo sucedido sin tocarlo. ¿Qué va a guardar? Imágenes, emociones, cogniciones, colores, olores, pensamientos, reacciones relacionados con el hecho traumático. Esos son los famosos bloques congelados de tiempo, cuya autora es una psicóloga norteamericana, Linda Goldman. Los bloques congelados de tiempo hacen referencia a la estrategia mediante la cual el niño literalmente congela síntomas físicos y estímulos sensoriales, reacciones cognitivas, emocionales y comportamentales generados por las situaciones estresantes cuando éste no se siente capaz de afrontar la situación. Simplemente la hace a un lado, la guarda y sigue su vida como si nada, dando esa falsa sensación de que no les pasa nada, que miren lo bien que está. Y esa conducta lamentablemente suele ser reforzada por el adulto. ¿Quién lo estás haciendo? ¿Qué madurito es el niño? Esto obliga al niño que congela a gastar parte de su energía vital en mantener congelado lo vivido. Eventos estresantes posteriores, en particular pérdidas relacionadas con la muerte o cualquier tipo de pérdida, pueden producir esto. Miren,
Miren este racimo de duelos congelados, de bloques congelados de tiempo, que formaron un gran racimo. Se guardaron todos estos duelos hasta que llega la adolescencia o al final de la misma y una pérdida actual puede descongelar las pérdidas pasadas y abre la caja de Pandora, abre la puerta del refri y genera en el hoy una respuesta aparentemente desmesurada, manifestándose en forma de un suicidio o una depresión grave o psicótica. Hay una película que ilustra muy bien este fenómeno que se llama Vidas de papel. Y decimos, pero esta niña, ¿por qué hizo un intento de suicidio si solo llevaba 2 meses y medio con ese novio? Ah, pero es que esa pérdida abrió esa caja de Pandora y se viene todo encima, todo tipo de pérdidas. Miren todas las que hay ahí, porque nunca se trabajaron o porque se reforzó ese mecanismo de de bloques congelados de tiempo. En ese proceso es que podemos entender el modelo de la adaptación del modelo estresor diátesis del comportamiento suicida. Tenemos una vulnerabilidad tipo uno que se relaciona con duelos en la infancia no atendidos o mal atendidos. Esos duelos llevan a cierto pesimismo en el niño, impulsividad, agresividad, desesperanza. Y ese niño con esa vulnerabilidad inicial o ese joven con esa vulnerabilidad es expuesto a ciertos estresores cualquiera, en donde no se le enseñaron estrategias de afrontamiento adecuadas como les comentaba. Entonces se enfrenta con insuficiencia de recursos, más de una vulnerabilidad, y si a eso le sumamos una pobre reserva emocional, que más adelante les explico qué es eso, una disminución de los factores de contención interna y externa, sea por alcohol o drogas o por soledad, y unas estrategias primitivas como las que les mencioné, pues ahí está servido el suicidio por esa vulnerabilidad. Dos, esos cajoncitos que ustedes ven ahí, ven cómo podemos actuar. Nosotros podemos disminuir, incidir en este comportamiento si hacemos una atención oportuna y cualificada a las pérdidas del niño. Si le enseñamos estrategias de afrontamiento efectivas, tanto antes de la exposición como posteriormente. Y esas estrategias de afrontamiento son lo que van a constituir esa reserva emocional. Cuantas más estrategias tenga el niño, mayor será su reserva emocional para enfrentar cualquier crisis. ¿Qué factores favorecen la presencia de los bloques congelados de tiempo? La inmadurez, niño, su inmadurez. El resto la ponemos nosotros, los adultos que le acompañamos. Ignorancia y desconocimiento del duelo infantil. Discriminación, conspiración del silencio, pensamiento mágico no aclarado. Situación muy traumática para el niño, abuso o maltrato, de hecho o por omisión, crisis concurrentes, coacción, no escuchar al niño, entorno inadecuado o violencia intrafamiliar. ¿Qué dificultaría la presencia de los bloques congelados de tiempo? Conocimiento y atención plena al duelo infantil. Comunicación abierta, sin barreras y acorde a la edad del niño. Pensamiento mágico aclarado, madurez. Situación diaria no traumática, afecto y cariño, tiempo y disponibilidad, escucha atenta, juego familiar compartido. Ahí podemos hacer algunas cositas, pero estamos deficitarios. Debido al riesgo de que se presenten los bloques congelados de tiempo y su probable descongelamiento en la adolescencia, el duelo debería durar al menos hasta el final de la misma. Yo soy uno de los grandes defensores de que la atención psicológica de los niños que tienen pérdida dure por lo menos hasta los 24 años, porque ya después de el final de la adolescencia es poco frecuente que esos bloques se descongelen. Y si nosotros hacemos ese seguimiento hasta esta edad, pues podemos relacionar una cosa con la otra. La gente dice, no, eso es exagerado, eso es demasiado. Y yo siempre le digo a la gente, a ver, ¿usted cada cuánto va al odontólogo? Me dice, doctor, 2 veces al año. Me dice, ¿no parece exagerado? No, doctor, es que los dientes hay que cuidarlos. Sí, es que la parte emocional no hay que cuidarla, que puede llegar a ser mucho más catastrófica, ¿verdad? Es más fácil echarle la culpa del suicidio a factores genéticos o bioquímicos, como se menciona recientemente, que el reconocer que no hemos obrado bien con la infancia.
La atención al duelo infantil por personal altamente capacitado y experimentado debe ser un derecho universal. Miren esas pérdidas: abuso, maltrato, duelo, soledad, explotación infantil, abandono, acoso, otras pérdidas. Tenemos que ser más responsables en este sentido. ¿Cuáles son esas alteraciones de conducta? ¿Cuáles son esos patrones conductuales que hemos identificado? Para mí, para Montoya, el más grande simulador de los trastornos de conducta en la infancia y la adolescencia es el duelo. Y no solo es en singular, sino que suelen ser en plural, por esos racimos que forman los muchachos terribles, terribles. Veremos entonces estos síndromes: síndrome del niño bueno, síndrome del niño malo, síndrome del niño psicosomático, síndrome del niño matón, síndrome del niño payaso, síndrome del niño cerebrito, síndrome del niño afectivo y el mixto. Es muy breve. Circunstancia especial con los tres primeros: culpa no aclarada. Debido a su pensamiento mágico y egocentrismo, el niño puede pensar que la muerte o la tragedia que se vive es por su culpa, por algo que él dijo o no dijo, pensó o no pensó, hizo o no hizo. Importantísimo. Entonces, ¿cómo puede manifestar esa culpa? Síndrome del niño bueno. Ocurre una pérdida en la familia, por muerte, por separación, y de pronto empezamos a observar que el niño cambia su conducta y todo lo hace bien, se esmera visiblemente por hacer todo a gusto de los adultos. Incluso el niño quiere prevenir o corregir la muerte en caso de ella. Todo con un fondo de culpa. Él quiere mostrarle al mundo que él no es malo. Interiormente se siente malo, pero quiere mostrarle al mundo: miren, miren que yo no soy malo, que yo soy bueno. Casi que en un ruego. Si esa conducta no es adecuadamente corregida, la evolución será un adolescente o adulto frustrado, terriblemente frustrado, siempre complaciendo a los demás y no a sí mismo. Síndrome del niño malo. Opuesto al anterior, el niño se porta mal, altera negativamente su comportamiento, pues merece ser castigado porque fue malo en su interior. Uy, este también es muy común. Evoluciona a un adolescente o adulto con muchos problemas, cárcel o muerte temprana. Síndrome del niño psicosomático. Ese niño que transforma toda su vida emocional y su culpa en enfermedad y comienza a expresar multitud de quejas que llevan a múltiples consultas, procedimientos y exámenes médicos. Si esa conducta no es corregida, evoluciona a un adolescente o adulto, pues hipocondríaco. Otra circunstancia especial: soledad o percepción del duelo o percepción de soledad relacionada con los trastornos conductuales. Debido a la pobreza de recursos internos y externos efectivos para enfrentar sus pérdidas, la percepción de la misma puede asustar tanto al niño que se vea en la necesidad de recurrir a estrategias muy primarias como el llamar la atención de sus adultos con aquello que sabe que atrae la atención de los adultos: la risa y la conducta agresiva. Entonces aparece el síndrome del niño matón. Es el niño que se torna agresivo, pandillero, como una forma de llamar la atención de otros y obtener una respuesta de esto. Se trata de un llamado desesperado de atención, utilizando de los recursos primarios que ya conoce: la rabia y el miedo. Si eso no es corregido adecuadamente, la evolución será un adolescente o adulto con problemas de violencia o cárcel. Pero también está la risa. Este es el que más nos preocupa de cara al suicidio y a los trastornos afectivos también. Síndrome del niño payaso. El niño actúa de forma graciosa, hace chistes, ríe contagiosamente, llamando la atención sobre sí mismo después de una pérdida como una forma de sentirse acompañado, logrando con eso lo que no obtiene para su duelo. Es otro grito desesperado de préstenme atención. Si eso no se corrige, evoluciona a lo que conocemos como el síndrome de Garrick. Como no sé si han leído o saben quién era Garrick, les voy a leer el poema de Garrick que ilustra la conducta de una persona, de un suicida, y lo que se le dice a esa persona depresiva antes de ese hecho. Garrick era un actor muy famoso del siglo XVIII, que era sobre todo muy famoso porque hacía reír a todo el mundo. Entonces el poema dice:
Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctimas del spleen, que era la melancolía de entonces, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, presentóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Viajad y os distraeréis, tanto he viajado. Las lecturas buscad, tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizás, tengo riquezas. De lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. Vais a los cementerios, mucho, mucho, porque en el siglo XVIII el cementerio era el centro de la ciudad. De vuestra vida actual tenéis testigos, sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agregó el médico perplejo, vuestro mal, mas no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo el que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír. Así os lo juro, él sí, nada más él, más que os inquieta. Así dijo el enfermo, no me curo, yo soy de la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¿Y cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. Hay muchos Garrick famosos. Charles Chaplin, Robin Williams, eh, Jim Carrey, casi todos los cómicos sufren de este mal, del payaso triste o el síndrome de Garrick. Poesía de el poeta mexicano Juan de Dios Pesa. Pero también está el síndrome del niño cerebrito que utiliza su inteligencia, ¿no? Se trata del niño que se refugia en mecanismos maduros, intelectuales y de racionalización, paz intelectual, alejada de la emocional, aquella en la que no es acompañado. Entonces se vuelve listo. Con eso atrae la atención de los adultos. Y si eso no se corrige, evoluciona a un adulto muy solitario o a un típico nerd. Otras circunstancias especiales que llevan a trastornos conductuales como consecuencia de duelos mal atendidos está la negligencia total y el abandono del niño por una figura paterna, síndrome del niño afectivo. Se trata del niño abandonado por una figura de apego primaria, sin explicaciones adecuadas y en la que el niño interpreta que el abandono se relaciona con la sensación de que no es objeto de amor. Que un niño crezca con eso, con la idea de que no es objeto de amor, grave. Le conduce a una vida de depresión y ansiedad que va a arrastrar todo el resto de su vida. Y será el adulto con trastorno depresivo recurrente crónico, que hoy llamamos depresión crónica o ansioso, o quién sabe más, ¿no? Y finalmente está el mixto. En este desorden conductual, su conducta fluctuará entre uno u otro comportamiento según las circunstancias le susciten una respuesta. Es una conducta desastrosa que refleja una tensión negligente del duelo infantil por parte de los adultos que le rodean. ¿A qué va a evolucionar? A un adolescente o adulto solitario, crónico, usuario crónico, perdón, de los servicios de psicología y psiquiatría. Tenaz. Y seguimos pensando que los niños son resilientes. Las pérdidas de todo tipo en la infancia, no reconocidas y mal o insuficientemente acompañadas por los adultos responsables del niño, son el principal factor de riesgo de psicopatología en la adolescencia y la juventud. La depresión mayor, el suicidio, la promiscuidad, los actos delincuenciales y el abuso de sustancias son los trastornos que se describen con mayor frecuencia. Importante. ¿Cuáles son las tareas? Ya vamos acá. Las tareas del duelo en la infancia.
que no son las tareas del adulto. Yo también me río cuando pongo a mis estudiantes a que las busquen y me salen con las tareas del adulto, con las tareas de William Worden, inevitable, ¿no? La tarea más inmediata empieza tan pronto el niño reconoce la pérdida, situación que tiene lugar en un contexto de limitadas habilidades cognitivas y sociales. Esta fórmula, que es R' igual a RI más R, es la recuperación o la resiliencia, es igual a la suma de mis recursos internos más mis recursos externos. Ahí ven que los recursos internos están muy chiquitos, porque los recursos internos en la infancia son muy pobres, pero la R está enorme porque depende enteramente de los recursos externos para su recuperación. Entonces veamos, primera tarea del duelo en la infancia, encontrar un adulto comprensivo, protector, consolador y conocedor de su situación de duelo. Pero como les decía, como no hacemos simulacros de pérdida, que no es ir a un cementerio, meternos en un ataúd, sino saber qué hacer si eso sucede. Pues entonces, ¿quién se va a quedar con los niños? Porque nos vamos para el entierro. Pues la tía que tiene artrosis, porque nadie se anima, o el adolescente, como les decía. Debemos evitar dejar su atención en estos momentos tan difíciles en manos inexpertas y desconocedoras del duelo infantil, porque todo el que se quede debe construir para ese niño una base segura, un sitio segura. ¿Cuáles son las características de una base segura para los momentos críticos? Espacio libre de juicios y críticas, lenguaje coherente, adulto creativo y disponible, sin prisas, espacio académico que tenga una formación en duelo y elementos y que se forme en duelo, se le enseña al niño cosas sobre el duelo y elementos para el juego, el movimiento y el dibujo. Pero no, eso casi nunca se da. Segunda tarea, obtener una mayor comprensión de lo que le está pasando mientras emplea mecanismos autoprotectores para defenderse del impacto emocional de la pérdida. Están pasando muchas cosas raras, la gente está muy rara, hay ruidos raros, olores raros, incoherentes, como les decía hace un rato, no hay coherencia en sus adultos y eso le asusta. Tercera tarea, ponerle nombre y aprender a manejar sus emociones, identificar, enfrentar y tratar el dolor psicológico y los otros síntomas y signos que acompañan el reconocimiento de la pérdida. El niño no se puede enfrentar de una manera efectiva si no le pone nombre a lo que está sintiendo. Confirmar y reafirmar su concepto actual de muerte. Eso en el diplomado que tenemos de duelo infantil lo trabajamos mucho con la famosa CACMUN, el cuestionario de aproximación al concepto de muerte en la infancia. Avanzar en su comprensión cognitiva y afectiva de la muerte, es decir, aceptar y reelaborar la pérdida y la lucha con el intenso dolor psicológico que resulta cada vez que entiende un subconcepto. Entendía no funcional y le dolió. Comenzó a entender que es inevitable y le dolió de otra manera, reversible y de otra, y que es universal y le duele, y hasta que entiende que es permanente, y le duele como ya le duele al adulto que entiende los 5 subconceptos. De hecho, es muy curioso cómo podemos observar en algunos adultos eh, cómo fue la adquisición de estos 5 subconceptos. Y podemos observar que hubo alteraciones en alguno de ellos con cierta conducta de esos adultos. Aprender a vivir sin el ser querido muerto. Es decir, tenemos que ayudarle al niño a establecer una forma de interacción con el muerto que evolucione con el tiempo y que llegue a ser una presencia interna mantenida para este. Eso lo logramos, por lo menos en Pepe Grillo, que es lo que trabajamos, que es la caja de recuerdos y la biografía del niño, del ser querido, la biografía para el niño. Reelaboración cíclica de la pérdida. El niño tiene que ir aprendiendo a ser capaz del surgimiento de las emociones en cada transición de su vida, en la primera comunión, en la graduación de esto y aquello, en cada problema o logro, que se va a casar, que va a tener hijos y no está su papá. Reasumir sus actividades de la vida diaria y sus metas del desarrollo. Es decir, el niño tiene que retornar a las tareas del desarrollo propias de su edad en un momento sumamente complejo. Y por última tarea, estimular siempre el desarrollo de una excelente reserva emocional. La reserva emocional se refiere a la capacidad de gestionar, contener y regular las emociones
especialmente en situaciones desafiantes o estresantes, manteniendo un equilibrio interno sin reprimirlas ni desbordarse. Implica la reserva emocional, tener la flexibilidad emocional para adaptarse a diferentes circunstancias, responder de manera adecuada y mantener el bienestar emocional. Es un concepto, por supuesto, ligado a la inteligencia y resiliencia. En el contexto tanatológico, la reserva emocional se asocia con la habilidad de mantener una reserva de energía emocional para enfrentar las inevitables pérdidas a las que la vida expondrá al ser humano, evitando el agotamiento emocional, la ansiedad o la frustración extrema. La reserva emocional se puede entender como adaptabilidad emocional, la capacidad de ajustarse a diferentes situaciones emocionales, tanto placenteras como desafiantes. La regulación emocional, la habilidad de influir en las propias emociones cuando y cómo se experimentan y expresan. Al bienestar emocional, sentirse bien consigo mismo, reconocer y manejar las propias emociones de manera saludable. Y a la contención emocional, la capacidad de acompañar a otros en sus emociones intensas, brindando un espacio seguro para expresarlas. Todo eso hace parte de la reserva emocional. Para construir y mantener la reserva emocional, entonces es necesario estimular el autoconocimiento, reconocer y comprender las propias emociones, el autocuidado, actividades que nutran y recarguen emocionalmente, la autorregulación, controlar impulsos y respuestas emocionales para actuar de manera reflexiva, tolerancia al estrés, manejar situaciones difíciles sin perder la calma, establecer límites, definir límites saludables en las relaciones y situaciones, buscar apoyo, no dudar en pedir ayuda cuando es necesario. Desarrollo personal, trabajar en el crecimiento emocional, la autocomprensión y en la adquisición de estrategias de afrontamiento basadas en la realidad del trabajo que nosotros le podemos enseñar, porque lo aprendemos de nuestros propios pacientes. Esas son las estrategias basadas en la realidad. Y empatía, comprender las emociones de otros, lo que fortalece las relaciones interpersonales. En resumen, la reserva emocional es un recurso interno que permite afrontar la vida con mayor equilibrio y bienestar, tanto a nivel personal como en las relaciones con los demás. Y como les decía, nuestros jóvenes están llegando con muy pobres reservas. Hemos enseñado estrategias y porque esos duelos les generan, duelos no tratados acompañados, una gran vulnerabilidad. ¿Cómo le ayudamos al niño? Bueno, pues seguimos pensando que las instituciones más importantes para la infancia son la familia, por supuesto, y las escuelas, pero tienen que ser ambas instituciones que estén formadas en duelo. De ahí que en las escuelas surge el código Panda, que ya en otro momento algún día les hablaré. Y las familias, uno de los primeros pasos es lo que conocemos como un debriefing, ¿no? Que decimos el dicho, toda familia en duelo se merece un debriefing. La estrategia sigue siendo una buena comunicación y la terapia base es la terapia hoja, oído, hombro y abrazo, escuchar al niño, prestarle el hombro cuando esté muy afligido y muchos abrazos, que además los abrazos, si son duraderos, por lo menos de 20 segundos, aumenta la producción de oxitocina y vasopresina, que son hormonas anticortisol. Y fíjense que los abrazos, si son buenos para el cortisol, son buenos tardíamente en el duelo, no al principio, porque el cortisol no empieza a subir a niveles anormalmente altos, por lo menos a los 6 o 8 meses de una pérdida. O sea, a largo plazo son mejores los abrazos. Al aceptar y comprender que los niños se entristecen, que necesitan hacerlo, al ayudarles a manifestarse de una forma que puedan liberar su angustia y dolor de forma positiva, se establecen las bases de un proceso de acercamiento a la muerte compartido con sus otros seres queridos. El niño necesita expresar su dolor, solo es que hay que ayudarle a encontrar la forma de hacerlo. Como les cuento yo siempre en los grupos, en los estudiantes, un adolescente que vino a mi consulta hace muchos años y empecé yo a hablar con él y le decía, bueno, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y en tu casa qué tal las cosas? Normal. Bueno, ¿y con tus amigos? Bien. O sea, normal. No salía del bien y del normal. Y yo, ¿qué hago? Pues, este muchacho no voy a lograr que me cuente qué le pasa. Entonces dije, claro, con los deportes. Eso a todo eso le abre ahí mismo el diálogo. Y dije, bueno, ¿y qué deporte te gusta? Y me contesta,
no me gustan los deportes. Yo, ay, güey, ahí sí me cerró todas las puertas. Hasta que se me ocurrió preguntarle, ¿qué música te gusta? Me dice el rap. Ah, entonces, ¿por qué no me cuentas lo que te pasa en forma de rap? Y en eso se convirtieron las citas, ¿no? En sesiones de rap. ¿Qué quiere decir qué quiero decir con esto? Que a veces la dificultad de comunicarnos con los niños y con los adolescentes es porque queremos imponer un modelo adulto de comunicación, cuando lo que tenemos que es trabajar con los niños y con los adolescentes para encontrar su estilo de comunicarse con nosotros. Que no se nos olvide. A ver, ¿cómo quito esto? La discordancia o no correspondencia, no coherencia entre la comunicación verbal, no verbal y paraverbal solo aumenta sus fantasías y pensamiento mágico. Por eso no le digamos mentiras. El niño no necesita que lo que está viviendo sea fácil, sino que sea posible. Y eso se lo haremos posible nosotros si estamos dispuestos a ello. Nunca deberá permitirse que piensen que se les castiga por lo sucedido, abandonándolos en un mundo de fantasía y pensamientos cargados de culpabilidad. Los duelos en la infancia no atendidos o acompañados de forma inadecuada, las distorsiones cognitivas propias de la adolescencia y muy recién adquiridas y la pobreza de su reserva emocional son ingredientes muy importantes de la gran mayoría de los conflictos en la adolescencia. El niño en duelo necesita tiempo y espacio para identificar lo que le pasa, ponerle nombre a lo que siente, para recuperarse, para jugar y para aprender sobre el cómo hacerlo, de adultos comprensivos, tolerantes, amorosos, conocedores de lo que le pasa y lo que le sirve. Tenemos que transformar el aula y la casa en su grupo de apoyo, en su sitio seguro, empezando por un inventario de pérdidas, más juego, más dibujo, más ejercicio. En una palabra, que sea un sitio seguro para los niños. Sonó tan bonito que dijeras que me ibas a acompañar en este duelo, aunque nunca te imaginaste que fuera algo tan largo, y claudicaste, sobrepasando tu capacidad de tolerancia, mayormente por tu ignorancia del mismo, desconociendo que tu ayuda hubiese sido más efectiva si te hubieras molestado en leer sobre mi condición. También para el servicio de los niños tenemos la línea Panda en México y la línea Panda en Colombia, que es un chat. Es un WhatsApp de respuesta inmediata, es simplemente chat, no es una línea de asesoramiento, de consulta psicológica, sino de asesoramiento en temas de muerte y duelo. A nuestro querido Pepe Grillo, gratuito para todos los niños que ustedes quieran ingresar a Pepe Grillo, se ponen en contacto con la doctora Marta, que es la coordinadora en jmcmonterrey22@gmail.com. Tenemos grupos los miércoles y los sábados. Es gratuito, la única requisito es que tiene que entrar con un cuidador primario. Si no, no puede entrar. Esto es Pepe Grillo, llevamos 3 años largos y con un impacto impresionante. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor. Chicos, nos quedan 10 minutos para preguntas. A ver, voy a parar la grabación.